A muchos de nosotros, nuestros padres, nos contaban cómo a sus 20 años se independizaron, se compraron un piso y empezaban a formar su proyecto de vida. Y algunos de los que me estáis viendo probablemente estéis en esta franja de edad y esto que acabo de decir parece algo imposible. Y es que los tiempos han cambiado. Desde hace varias décadas se está gestando un fenómeno del que poco a poco se está empezando a hablar en muchos medios de comunicación: la brecha generacional. Cada vez hay más diferencias entre las generaciones más jóvenes y las adultas en los países desarrollados, en prácticamente todos los aspectos. Y para demostrarlo, vamos a ver uno de los países donde este fenómeno es más incipiente: España. En España, en muchos programas de televisión y también en redes sociales se está debatiendo acerca de esto. Y no voy a meterme en debates absurdos de que si los jóvenes están pagando Netflix, se van de viaje, etc. La realidad es mucho más complicada que esto, y vamos a poner los datos sobre la mesa. Una de las claves para entender esta brecha generacional es la crisis que sufrió el mundo en el año 2008. Desde ese año, las diferencias generacionales no han hecho más que crecer. Por ejemplo, desde el año 2008, los menores de 35 años han perdido el 56% de su riqueza, mientras que los que están entre 64 y 75 años solo perdieron el 1%. Y si hablamos de los mayores de 75 años, su riqueza en este periodo se ha incrementado en un 25%. Y una de las causas de esto es la menor probabilidad de que un joven pueda acceder a una vivienda, ya que suele representar buena parte de la riqueza. La probabilidad de que una persona menor de 35 años tenga una vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad entre 2004 y 2019. Ahora mismo, los jóvenes la única forma que tienen de emanciparse es mediante el alquiler. Prácticamente más de la mitad de los jóvenes independientes están alquilando una vivienda. Y los precios a los cuales se alquila una vivienda no hacen más que empeorar esta situación. De media, en España se destina alrededor de un 35% del salario al alquiler. Y esta cifra se incrementa a más de un 50% si nos vamos a las grandes ciudades. Estas cifras ya de por sí muestran el tremendo problemón que tienen las generaciones más jóvenes. Pero dejadme deciros que esto solamente es la punta del iceberg. Como todos bien sabemos, para pagarnos una vivienda necesitamos trabajar. Tampoco os he descubierto América. Y la situación laboral de los jóvenes en España es más que deplorable. Hablamos de un paro juvenil de un 40%, la más elevada de Europa. Es decir, casi la mitad de los jóvenes no son capaces de encontrar empleo en España, y los afortunados que logren encontrarse un trabajo tienen que enfrentarse a la precariedad laboral. Los jóvenes se enfrentan al problema de la temporalidad, dicho vulgarmente, contratos laborales con fecha de caducidad. Esto de por sí ya es un problema, porque un contrato temporal no te da seguridad, y si no tienes seguridad no vas a cogerte una hipoteca o un alquiler porque no sabes si tendrás ingreso el día de mañana. Y hablando de los ingresos que percibe el grupo de los jóvenes, este también ha caído. Si comparamos los ingresos que recibían en 1980 y 2019, vemos que han disminuido en términos reales un 26%. Insisto en lo de términos reales para los más despistados. Esto como consecuencia directa de que los jóvenes trabajan menos horas. Y no porque no quieran. En una encuesta que se realiza a la gente que trabaja menos de 30 horas a la semana, se les preguntó por qué no trabajan más. Y dentro del grupo de los jóvenes, más de la mitad responde porque no encuentran un trabajo que se lo permita. Con todo esto que hemos comentado, podemos entender por qué los jóvenes se independizan más tarde, no compran vivienda, no forman una familia, etc. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a una situación así? En este vídeo vamos a trazar distintas hipótesis acerca del porqué de este fenómeno. Todos estáis invitados a participar en los comentarios. Y ahora, sigamos.
Lo primero que hay que destacar es que las generaciones actuales han pasado por varias crisis económicas que han lastrado las oportunidades laborales de los más jóvenes. La generación precrisis, es decir, los nacidos entre 1975 y 1984, han tenido unos ingresos superiores a la generación postcrisis, los que nacieron del 85 al 94. Esto quiere decir que alguien de la generación precrisis con 25 años cobraba más que alguien de la generación postcrisis con esta misma edad. Y esto en España se acentúa bastante. En un estudio reciente se demuestra cómo durante las crisis España es una auténtica trituradora de empleo. Otra cosa que podemos comentar es el problemático mercado laboral español, y no solo por los bajos salarios y la alta temporalidad. España tiene un elevado paro crónico. Para que os hagáis una idea, en medio de la burbuja inmobiliaria, cuando se creaba un montón de empleo, el paro no bajó del 7%, y la media histórica en España se sitúa por encima del 15%. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en España es tan complicado crear empleo? Pues aquí hay varias cosas a considerar. En primer lugar, hay que ver el tejido empresarial que tenemos en España. Este está ampliamente dominado por micro y pequeñas empresas. ¿Y qué implica esto? En primer lugar, una baja productividad. Las pequeñas empresas no van a mover tanto dinero y esto implicará menores salarios y menos gente trabajando. En España, por ejemplo, hay 4,5 personas trabajando por empresa, mientras que en Alemania, donde el peso de las pequeñas empresas es menor, hay una media de 12,5 trabajadores por empresa. Y en cuanto al salario, en 2017 el salario que pagaban las grandes empresas era un 52% superior al que pagaban las pequeñas empresas. Concretamente, un salario bruto de 28.000 euros frente a 18.000. Esto de entrada nos puede dar una pequeña pista de por qué en España no se crea tanto empleo. Las empresas no tienen un volumen de negocio lo suficientemente grande para estar contratando mucha gente, y a los que contraten tampoco les pueden ofrecer un salario digno. En segundo lugar, hay que hablar de otra cosa característica del mercado laboral. Y es que en España la regulación laboral es tremendamente favorable a los insiders, es decir, la gente que ya está dentro trabajando. Primero, hay unas elevadas indemnizaciones por despido. España presenta la indemnización por despido más elevada de Europa. Alguien que haya trabajado 20 años en una empresa acumulará una indemnización de despido por un año entero de trabajo. Es decir, que si tú en un año cobras 35.000 euros y llevas 20 años trabajando en la empresa, si te quiere despedir, el empresario deberá desembolsar esa cantidad de dinero. En segundo lugar, también es complicado subir de puesto de trabajo, ya que al empresario le va a salir caro degradar a alguien. Así como anécdota, en la empresa en la que estoy trabajando hay 3 personas cubriendo el mismo puesto, pues porque no pueden degradarlos. ¿Y cómo afecta todo esto? En primer lugar, que el empresario se lo va a pensar mucho antes de contratar a alguien. Por eso va a intentar hacer todas las triquiñuelas posibles para ofrecerte un contrato temporal, y una vez estés dentro de la empresa, para subir de puesto lo vas a pasar bastante mal. Ya puedes tener mejor formación o ser más productivo, que como haya alguien en ese puesto y lleve varios años, olvídate de él. Por eso el mercado laboral de España está diseñado para los insiders, y los outsiders, que son los que vienen, sobre todo los jóvenes, lo van a tener bastante complicado para poder incorporarse. En tercer lugar, hay que hablar de los costes que deben asumir las empresas a la hora de contratar a un trabajador. Si bien España no está entre los países con mayores costes laborales, lo cierto es que hay que tener en cuenta que al ser una economía cargada de pymes, los costes laborales van a tener más peso. Si vamos sumando el salario, que vamos a coger el salario mínimo, que es de 1.050 euros, le sumamos las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, las vacaciones, las 2 pagas extra, etc., vamos a llegar a un coste aproximado de 1.500 euros al mes, que son más o menos 18.000 euros al año. Un lujo que pocas empresas se pueden permitir.
Todas estas razones podrían explicar la situación precaria que están sufriendo los jóvenes en España. Los altos costes que supone contratar a alguien induce a que las empresas pidan demasiado para un puesto de trabajo o que intenten de cualquier manera posible saltarse la legalidad para hacerte trabajar más. A esto hay que sumarle la elevada tasa de paro que tiene España, que lo único que hace es empeorar esta situación, ya que si tú no aceptas las condiciones laborales que te dan, el empresario dirá, bueno, tengo a otros miles por ahí pidiéndome trabajo. Después tenemos la gran subida de los precios que ha tenido la vivienda en esos últimos años y por no hablar de la gran herencia fiscal. Debido a la crisis demográfica, algo de lo que hemos hablado ya en este canal, se va a incrementar la carga fiscal sobre los jóvenes, especialmente para poder pagar las pensiones. Carga fiscal que reducirá los ingresos y también hará caer la productividad. Quizás parezca bastante negativo en este vídeo, pero las perspectivas de futuro a día de hoy son bastante pesimistas, ya que como dije, el sistema español favorece a los insiders y estos representan la mayor parte de la población. Y en un sistema democrático, ¿a quién creéis que van a favorecer los partidos políticos? Hay que ver hasta dónde va a llegar esta situación, pero a día de hoy no se ven demasiados movimientos en la dirección correcta. Y antes de despedir el vídeo, os quiero recomendar el hilo de Ignacio Garrijo, el cual hizo el TFG sobre este tema en España, y que os puede interesar para aquellos que queráis indagar más en esto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros si sois nuevos, activad la campanita, dadle like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo.